Un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a realizar un efecto 3D, una composición con un efecto 3D. Para esto vamos a ir a abrir un nuevo archivo. Vamos a trabajar con un archivo para web. Vamos a la opción de web. Vamos a trabajar con estas medidas que tenemos aquí, 1920 por 1080 en orientación vertical. Donde dice mesas de trabajo lo vamos a desactivar porque no las vamos a necesitar en este momento. Importante que para este ejercicio lo trabajemos en una resolución de 72 píxeles, sobre todo por lo que tiene que ver con el rendimiento del equipo, que entre mayor resolución tenga va a ser muy pesado y el 3D tiende a consumir muchos recursos. Sobre nuestro nuevo documento vamos a crear un texto. Simplemente tomamos la herramienta de texto y escribimos. En este caso yo escogí una tipografía que se llama Impact porque me sirve, porque es una tipografía sans serif, es gruesa y no tiene demasiados detalles, entonces para lo que quiero hacer me sirve. Podríamos escoger cualquier tipografía, es cuestión de que ustedes ensayen y vean la que mejor les sirve, la que mejor les funciona con el efecto 3D. En el tamaño le di 400 puntos, eso también es opcional, pero pues para la composición que vamos a hacer necesitamos un tamaño grande. Ahora vamos a importar un logotipo que también le vamos a aplicar el efecto 3D. Para esto vamos a ir a archivo, colocar elementos incrustados para que nos incruste el logotipo en el mismo archivo en el que estamos trabajando. Busco la ubicación donde lo tenga en mi computador y simplemente le doy colocar. Ya tenemos el logotipo aquí, simplemente le doy enter para que me quite este cuadrado y ya tenemos ambos objetos con los que voy a trabajar. Primero vamos a aplicar el efecto de 3D sobre nuestro texto. Para esto vamos a seleccionar la capa en la que tenemos el texto. Y nos vamos a ir donde está aquí la herramienta 3D y seleccionamos la opción nueva extrusión 3D a partir de capa seleccionada. Generalmente en este caso se nos abre una ventana, un cuadro de diálogo que nos pregunta que si deseamos cambiar el espacio de trabajo a 3D. En este caso le vamos a decir que sí. Y entonces, como podemos ver, una de las cosas que nos hace, aparte de aplicar el efecto 3D sobre el texto, es cambiar el espacio de trabajo. De todas maneras, si nosotros quisiéramos ese espacio de trabajo cambiarlo en cualquier momento, simplemente nos vamos a ventana, espacio de trabajo. Aquí vamos a seleccionar la opción 3D porque vamos a tener todas las herramientas necesarias para trabajar este efecto. Ya tenemos nuestro efecto 3D. Aquí podemos verlo sobre nuestra letra. En este caso voy a cambiar el color de mi texto, no porque sea realmente necesario, simplemente para que sea más visible el efecto 3D. Lo pongo con este color y miren que se nota mucho más. Como les digo, este paso no es imprescindible, simplemente era para que ustedes pudieran visualizar mejor cómo se aplica el efecto. En este caso, digamos que en principio ya tenemos un objeto 3D. Así de sencillo es crear un objeto 3D en Photoshop. Pero este objeto obviamente lo vamos a personalizar y lo vamos a trabajar mucho más. Para comenzar a editar nuestro objeto 3D, pues primero debemos reconocer nuestro espacio de trabajo. Seguimos teniendo el menú de capas, donde tengo los objetos que he creado de manera normal. Y aquí tengo un nuevo menú que es el menú 3D. Aquí voy a tener todos los objetos que estoy trabajando en el 3D. Tengo además la escena, que es el espacio sobre el que estoy trabajando. Pero en este caso me voy a concentrar sobre esta capa de aquí, que dice águila, que es el texto que yo tengo. Esa capa tiene varios objetos dentro de ella, que ya los veremos a continuación. Puedo simplemente cerrar aquí, minimizar. Y teniendo águila seleccionada, yo puedo comenzar a hacer cosas con este texto. Puedo rotarlo, puedo escalarlo. Para esto puedo trabajar con las opciones que tengo en la parte superior. Esta primera opción es la de rotar el objeto. Entonces, si yo selecciono aquí y obviamente teniendo la capa del texto seleccionada, la capa águila en este caso, voy a poder rotar mi texto en la dirección que yo quiera. También tengo esta otra opción, que es la de desplazar el objeto 3D. Aquí voy a poder generar este tipo de desplazamiento. También tengo la opción de mover o arrastrar el objeto. Simplemente lo desplazo en el espacio sobre el que yo estoy trabajando. También tengo la opción de deslizar el objeto. Básicamente voy a poder escalarlo o variar el tamaño de este mismo. Y por último, la opción de cambiar la escala del objeto.
similar a la anterior, pero miren que no es exactamente lo mismo. Cada opción tiene sus propiedades específicas. Esto también voy a poderlo realizar directamente sobre el objeto con estos manejadores que me salen aquí. Identifiquemos que tenemos tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Este manejador verde es el eje X. Aquí lo voy a poder mover en ese eje. Acá tenemos el eje ZX y el eje Z. Sobre esos mismos ejes también voy a poder rotar el objeto. Sobre cada uno de los ejes. Y sobre este cubo que tengo en el centro voy a poderlo escalar de manera uniforme. A continuación, como lo que yo quiero es editar cada letra de manera independiente, voy a tener que separar cada una de las letras, porque en este momento pues las tengo todas en un mismo grupo. Entonces para esto voy a seleccionar la capa donde tengo mi texto, la capa águila en este caso. Voy a ir nuevamente a mi menú 3D y a seleccionar la opción dividir extrusión. Damos OK. En ese momento me desplazó algunas de las letras, pero simplemente las puedo reacomodar. Si vemos aquí, donde tengo mi capa o mi grupo de águila, ya no es un solo objeto, sino que ya son varios más. Vemos que tenemos uno para la G, otro para la U, otro para la I, y así para cada una de las letras. Tenemos aquí todas las letras que componen la palabra águila, y dentro de cada letra también puedo abrir y voy a encontrar los materiales, que son las partes que componen a cada una de las letras. Esto lo veremos a continuación. En este momento me desplazó ligeramente parte de las letras, pero simplemente selecciono las que quiera mover. La A mayúscula la voy a dejar donde está, pero las otras letras sí las voy a mover. Entonces con Shift selecciono todas las letras, simplemente las desplazo y las ubico donde quiera tenerlas. Continuando con nuestra edición, ahora voy a aplicar el efecto 3D sobre nuestro logotipo. Entonces repito el mismo proceso que hice con el texto. Primero me voy a ir a capas. Voy a seleccionar la capa sobre la que voy a aplicar el efecto 3D, que en este caso es esta capa del logo. La vamos a renombrar para tener más organizado nuestro proyecto. Le pongo logo. Y con esta capa seleccionada voy a ir al menú 3D. Nueva extrusión 3D a partir de capa seleccionada. Y en este momento ya me aplicó el efecto 3D sobre nuestro logotipo. Si yo lo roto, podemos ver que ya tiene el efecto 3D. Pero entonces ocurre algo, que ambos elementos están separados. Yo aquí en mi menú 3D veo que me aparece el logotipo, incluso lo abro. Están las capas del logo, pero no aparece por ningún lado las capas o los grupos del texto águila. Puedo mover mi logotipo y editarlo, pero no me aparece la posibilidad de editar el texto. Si nos vamos a capa, yo puedo seleccionar el texto y vuelvo a menú 3D y entonces me va a aparecer el texto con la palabra águila, pero no me aparece el logo. O sea, ambos están en planos de tierra diferentes. Los planos de tierra es como este efecto de perspectiva que vemos aquí en el simulador 3D, y entonces ambos están como en un espacio distinto. Para poder poner todo en el mismo espacio de trabajo y con la misma perspectiva y poderlo seguir trabajando, tenemos que hacer el siguiente paso. Nos vamos nuevamente a capa y vamos a combinar las dos capas que tenemos, tanto la del texto como la del logotipo. Voy a seleccionar mi capa del texto, porque es la que tengo. Debemos seleccionar la capa que tenemos en la parte superior. Entonces voy a seleccionar en este caso la del texto, que es la que yo tengo, y aplicando el comando el atajo de teclado Control E, me acaba de fusionar las dos capas. Entonces ya tengo tanto el logo como el texto en una misma capa. Y si vamos al menú 3D, podemos ver que en esa misma capa tenemos el logotipo y tenemos también el texto 3D. Entonces ya podemos editarlos en un mismo plano de tierra, en un mismo espacio de trabajo. Ahora vamos a editar el material del que está hecho nuestro logotipo. Para esto vamos a abrir el grupo que contiene nuestro logotipo. Vemos que dentro del logo hay muchos otros objetos. Estas son las partes de las que está hecha nuestro logotipo, cada una de las capas que componen ese logo. Debemos seleccionar todas las capas que tengan la palabra logo
o como la hayamos nombrado nosotros. Entonces con Shift seleccionamos desde la primera hasta la última, en este caso son 4 o 5. Y ya con todo seleccionado, vamos a ir a nuestro menú de propiedades, que por defecto va a estar aquí en la parte superior. Si de pronto no tenemos activo el menú propiedades, simplemente nos vamos a ventana y lo activamos desde aquí. Aquí en el menú propiedades, ya habiendo seleccionado esto, nos va a salir la opción de editar el material. Para que esta opción salga, primero es necesario seleccionar todas las capas que componen al logo. Aquí desplegamos este menú y vemos todos los materiales que por defecto tiene Photoshop para aplicar a un objeto. En este caso hemos aplicado un efecto de madera, particularmente madera de secoya. Y una vez ya hemos aplicado el efecto, podemos minimizar este menú de los materiales y vemos que también hay la posibilidad de editar ese material, ¿no? Cambiar las propiedades de ese material. En este caso lo vamos a dejar de esta manera, pero ustedes los invito a que exploren las diferentes propiedades de cada material. Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro texto. Vamos a editar el material del que está hecho nuestro texto. Y en este caso lo vamos a hacer de una manera ligeramente diferente, ya que tenemos ya que nuestro texto no está hecho de un solo objeto, sino que cada letra es independiente. Lo vamos a trabajar desde este icono de aquí. En el menú 3D vamos a ir a este icono que se llama filtrar por materiales. Si yo selecciono aquí, me va a mostrar todos los materiales que existen en nuestro objeto. Los materiales son cada una de las caras, de las facetas de un objeto 3D, cada una de las capas que lo componen. Entonces aquí vamos a seleccionar todos los materiales o todas las capas que corresponden a nuestro texto. Entonces aquí vemos que están nombrados con la letra A, empezando por la A mayúscula, y vamos a buscar todas las capas que componen nuestra palabra águila y las seleccionamos con Shift. Miren que ya están todas seleccionadas. Y en este caso pues vamos a ir nuevamente a nuestro menú de materiales, aquí en el menú de propiedades. Y en esta ocasión yo voy a elegir este efecto de metal, específicamente de cobre. Y bueno, ya tenemos aplicado el efecto de cobre, de material cobre sobre nuestro texto. Es importante pues dejar claro que en este momento no vemos todas las propiedades del material, porque para esto tendríamos que hacer un render, que es el que ya da toda la textura y todos los brillos y todas las materiales y todas las características propias de cada material. El render se tarda bastante y consume muchos recursos, entonces lo realizamos solo al final cuando ya hemos terminado nuestra edición. Hace un momento explicábamos cómo rotar o cómo mover cada uno de los objetos 3D, pero si lo que queremos mover es toda la escena, o sea, todo el espacio sobre el que estamos trabajando, pues vamos a ir en el menú 3D a seleccionar la opción escena. La buscamos, está aquí generalmente de primera, y al seleccionarla con estas mismas herramientas de acá vamos a poder mover, vamos a poder rotar y podemos trabajar cualquiera de las opciones que tenemos aquí, ¿no? Ahora voy a comenzar a editar cada una de las letras independientemente. Para que se me facilite la edición, voy a desactivar todas las letras de mi texto y simplemente voy a dejar activa la que esté editando. Entonces voy a comenzar con la letra mayúscula, con la A mayúscula, entonces desactivaré las demás. Entonces apagué la visualización de las demás, solamente dejé la de la A mayúscula. Entonces sobre esa es sobre la que voy a trabajar. Si yo quiero que mi objeto esté justo sobre el piso, que no esté ni más abajo como en este caso, ni más arriba como por ejemplo estaría el logo, sino que esté justamente parado sobre el piso, en la opción de propiedades voy a ir a la última opción, que es coordenadas, y aquí voy a aplicar esta opción que dice mover a tierra. Pues inmediatamente me la ubica sobre el plano de tierra, sobre el suelo de nuestro espacio. Voy a editar esta letra, puedo rotarla, puedo comenzar a cambiar sus dimensiones. Voy a rotarla ligeramente, voy a ponerla más grande que el resto de las letras. Entonces voy a aumentarle el tamaño tanto en el eje Y, en el eje X también. Voy a ponerla bastante ancha en este caso porque me va a servir para poner sobre ella otras letras más. La puedo ir rotando para observar mejor cómo me está quedando. Si quisiera aumentar su profundidad, aquí en la opción de propiedades, en el primero de los iconos, que es malla, en el primero de los menús, puedo aumentar la profundidad de extrusión. Va a hacer que la letra tenga mayor profundidad.
Ya cuando tengo la letra A en la posición que yo quiero, voy a comenzar a editar las otras letras. Entonces vamos a tomar la G y la U, y las vamos a activar otra vez su visualización. Están en la parte de atrás, las podemos simplemente tomarlas y sacarlas. Y vamos a ponerlas en la posición que queremos. En este caso las voy a poner encima de la letra A. Nuevamente editamos su proporción, su tamaño, editamos el ángulo y la posición donde está, al igual que hicimos con la letra A. Ya acomodamos la letra U. En realidad el proceso de editar las letras no es difícil, es un poco dispendioso, laborioso, porque tenemos que mover cada una de las dimensiones, cada uno de los ejes, las posiciones. Entonces toma tiempo, entonces los invito a que ustedes lo exploren, a que lo hagan con mucha calma, con mucha paciencia, pero en realidad no es un proceso complicado. Ya tenemos ambas letras, la G y la U, en la posición en la que yo quiero. Ahora quiero escalarlas, quiero hacerlas un poco más grandes. Entonces simplemente selecciono en nuestro menú, selecciono ambas letras, ambos objetos con Shift. Y desde aquí, con este cuadrado, con este cubito central, puedo escalarlas, ambas al mismo tiempo. Y obviamente pues tengo que reposicionarlas nuevamente también. Vamos a continuar con la edición de nuestras letras, a moverlas, a acomodarlas, tanto el ángulo, la posición, las dimensiones, de la manera en que queremos hacer nuestra composición, y al final veremos cómo queda. Yo ya he editado todos mis textos y he puesto mis letras en la posición en que quiero que esté cada una. Ahora voy a trabajar con las luces. Simplemente, si yo selecciono aquí en mi menú 3D esta capa, este objeto que dice luz infinita, se me activa la opción de mover esta luz. Acabo de seleccionarla y desde este controlador yo puedo comenzar a mover la posición de mi luz, el ángulo en el que yo quiero que venga, desde donde quiero que incida sobre nuestro objeto, y obviamente pues va a cambiar las sombras y la forma en que se ve nuestro objeto. También puedo crear una segunda luz. Simplemente me voy aquí a este icono de abajo donde hay un bombillito donde dice añadir nueva luz a la escena. Doy clic, hay varios tipos de luces. En este caso vamos a seguir trabajando con las luces infinitas, pero nuevamente los invito a que exploren las otras posibilidades de luces que tenemos. Creo una segunda luz infinita y esa luz la selecciono y la puedo mover también para que se proyecte de una manera distinta, diferente. Igualmente, nuestra luz también en el menú de propiedades, aquí donde tenemos el icono que dice luz infinita, lo podemos seleccionar y puedo cambiar las propiedades de esa luz. Puedo cambiar el color de la luz. Recomendable poner colores suaves. Si yo quisiera, por ejemplo, un color cálido, puedo seleccionar un color acá entre los tonos de los amarillos y los naranjas y poner un color de esta manera, y pues me va a generar una luz más cálida sobre nuestro objeto. Ya podemos ver el cambio aquí. También puedo la intensidad de la luz variarla. Por defecto viene en 100%. Puedo aumentarlo, puedo disminuir la cantidad de luz. Las sombras que proyecta también puedo suavizarlas, hacer que esas sombras no sean tan marcadas, tan fuertes. Y bueno, y otras propiedades más de la luz. Un punto muy importante a tener en cuenta es que para que tengamos las opciones de 3D activas, yo siempre debo estar sobre la herramienta mover. Si yo selecciono cualquier otra de las herramientas de Photoshop, aunque sigo viendo mis propiedades 3D aquí, no son editables, no las puedo mover, no las puedo editar, pero en el momento en que selecciono la herramienta mover es que puedo editarlas. Yo ya he acomodado las luces de la forma en que yo quiero, pues simplemente este es un ensayo, no me estoy puliendo demasiado. Obviamente ustedes deben hacerlo con más cuidado y con mucho más detalle. Y una vez que yo ya acomodo las luces, un truco interesante es realizar una previsualización de cómo está quedando. Recordemos que solo cuando yo aplico el render es que todos los objetos, todas las propiedades de luz, de sombras, de texturas se ven realmente como van a quedar. O sea que en ese momento yo no estoy viendo toda la información por una cuestión de rendimiento, ¿no? De que el equipo, si me mostrara todo, pues
sería demasiado pesado y se demoraría mucho. Entonces aquí me está mostrando solo una previsualización. Si yo quiero ver cómo está quedando, un truco que puedo hacer sin necesidad de renderizar toda la imagen es simplemente tomar la herramienta marco rectangular, seleccionar un área pequeña de mi imagen, no muy grande, y renderizar solamente esa pequeña área para darme una idea de cómo está quedando y ver si debo hacer algunos cambios. Entonces, después de seleccionar con el marco rectangular, en el menú de propiedades voy a ir a este icono aquí abajo que se llama interpretar. Damos clic y ahí me está comenzando a renderizar esa pequeña área. En función de qué tan potente es nuestro equipo, pues se va a tardar más o menos tiempo, pero pues de todas maneras los efectos de 3D siempre son pues bastante pesados y siempre van a tardar un tiempo. Entonces vamos a esperar un tiempo, dejemos que procese esta área y veremos cómo está quedando. Ya nuestro render ha terminado, nuestro pequeño render, y podemos ver cómo se va a ver finalmente nuestra imagen en este pequeño pedacito. Vemos que está un poco oscura, o sea que aquí podemos incrementar un poco la intensidad de nuestras luces. Puedo aumentar la intensidad de las luces, o puedo también mover su posición pues, de manera tal que me ilumine mejor mi objeto. En este caso pues yo no voy a detallar demasiado esto, simplemente es un ejemplo, pero pues ya ustedes saben que según la información que nos dé esa pequeña previsualización pues tendremos que hacer ajustes y cambios para que al final nuestra imagen quede bien. Ya cuando yo he editado las luces y he puesto todos los objetos en la posición que quiera, voy a trabajar el fondo. Para esto me voy a ir nuevamente a capas, voy a crear una nueva capa. Esa nueva capa la voy a poner por debajo de nuestra capa de logotipo, debajo de la capa donde están los objetos 3D. Y sobre esta capa voy a crear un degradado. Seleccionamos la herramienta degradado de nuestro panel de herramientas. Elijo los colores que quiero para mi degradado. Hay algunos ya predefinidos, hay otros que puedo configurarlos también desde cero y crear el degradado que yo quiera. En este caso voy a usar uno de los que tengo aquí. Y listo, para el ejemplo yo ya tendría el degradado que yo quiero. Por último, ya solamente nos queda realizar el render de nuestra edición, de nuestros objetos 3D para que se vean todas las propiedades del objeto, sus texturas, sus luces, las sombras. Para esto debemos seleccionar la capa sobre la que están nuestros objetos 3D. Vamos al menú 3D y simplemente vamos a ir sobre el icono interpretar. En este caso no lo voy a hacer porque tarda bastante tiempo. Dependiendo de la máquina que ustedes tengan, se va a demorar más o menos. Pero un último consejo, un último tip es que ya después de haber hecho nuestro render, es recomendable hacer una capa agrupada de lo que ya tenemos. Digamos que este fuera ya nuestro render terminado. Entonces simplemente nosotros con el atajo de teclado Control, Shift, Alt, E, me genera una capa con todo lo que se ha realizado hasta el momento. Eso no es estrictamente necesario, pero nos va a servir por si de pronto en algún momento, después de haber terminado el render, hago algún cambio y el render desaparece, pues ya tengo una capa, digamos, ya tengo una capa donde he captado toda la información del render que yo tengo. Bueno, esto es todo por hoy. Los invito a que realicen estos efectos 3D en sus textos, en sus objetos, en logotipos. Muchas gracias por su atención. Que esté muy bien. Hasta la próxima.